En 1971, toda una familia desapareció de su casa en los suburbios de Arizona. La cena quedó sobre la mesa. No había señales de lucha, ni rastro alguno de dónde habían ido o cómo. Durante décadas, el caso atormentó a la comunidad, hasta que finalmente cayó en el olvido. Pero en 2023, una joven compra una cámara Polaroid vintage en una venta de objetos usados, que proviene precisamente de la casa que una vez fue propiedad de los Langley. Dentro había un cartucho de película sellado. Lo que había capturado nunca debía ser visto. Suscríbete para conocer más misterios criminales reales inspirados en hechos reales. Lo que estás a punto de escuchar se basa en un caso que permaneció oculto durante más de 50 años. Phoenix, Arizona. 3 de septiembre de 1971. El ventilador de techo giraba lentamente sobre la mesa del comedor de la familia Langley, y sus aspas reflejaban la tenue luz anaranjada de una tarde en el desierto. Las sombras se alargaban por el suelo, extendiéndose desde el pasillo hasta la cocina como dedos que buscaban algo invisible. La cena aún estaba caliente. 4 platos, pollo asado, judías verdes en lata y panecillos con mantequilla. Los vasos estaban medio llenos. Uno de ellos, un pequeño vaso de plástico azul, se había volcado y su contenido empapaba un mantel individual de papel pintado con crayones por la mano de un niño. En la mesa, 2 sillas estaban recogidas. Una estaba echada hacia atrás, ligeramente inclinada. La última estaba vacía, pero aún apartada, como si alguien se hubiera marchado con prisas. Un pequeño perro de juguete de cuerda giraba lentamente en círculos en el suelo, cerca de la alfombra del salón. Sus ladridos mecánicos ahora silenciados por el tiempo. El perro de la familia, un terrier llamado Max, arañaba la puerta principal, gimiendo suavemente. La puerta principal estaba abierta de par en par. Los vecinos dirían más tarde que notaron que las luces estaban encendidas hasta bien pasada la medianoche. Eso no era propio de los Langley. Ni de Edward, que trabajaba en turnos de madrugada en la central eléctrica. Ni de Clara, que siempre acostaba a los niños a las 8:30. Y desde luego tampoco a Sammy y Beth, de 7 y 5 años, que nunca se alejaban de casa entre semana. Pero nadie llamó a la policía aquella noche. Todavía no. Fue la hermana de Clara quien encontró la casa a la mañana siguiente. Todo estaba en silencio. El coche seguía en la entrada. Las camas estaban sin hacer y los cepillos de dientes aún húmedos. El bolso de Clara estaba sobre la encimera, junto a la nevera. El reloj de pulsera de Edward, roto y gastado, estaba en su sitio habitual, en la mesita de noche. Y en el salón, medio escondida bajo las cortinas, estaba la cámara Polaroid de la familia, con la correa enrollada, la lente empañada con huellas dactilares y el flash gastado. No había cadáveres, ni sangre, ni señales de entrada forzada, ni nota de despedida, ni demanda de rescate. Solo una casa congelada en medio de la vida, abandonada a mitad de una frase. En menos de 48 horas comenzó la búsqueda. Perros, helicópteros, redes de búsqueda, llamadas telefónicas. El caso fue noticia local y luego nacional durante semanas. Los periodistas se apostaron frente a la casa. Los psíquicos escribían desde todo el país. Las teorías iban desde el secuestro por una secta hasta el envenenamiento por monóxido de carbono, pasando por que Edward hubiera perdido los nervios bajo presión y los hubiera matado a todos, aunque nunca aparecieron los cadáveres. Pero poco a poco, con el paso de las estaciones, la atención se fue desvaneciendo. Las pistas se agotaron y, finalmente, la casa de los Langley se convirtió en otra dirección trágica con una historia fría. Los nuevos propietarios la derribaron en los años 80, quitaron el papel pintado, cambiaron los suelos y pintaron la habitación de los niños. Pero, incluso entonces, las habitaciones nunca parecieron albergar calor. Los inquilinos iban y venían. Con el tiempo, la propiedad fue embargada. Luego, apareció en una lista de ventas inmobiliarias, enterrada entre cientos de otras en un polvoriento almacén. Nadie supo nunca que había sido de los Langley. Nadie se dio cuenta de que la cámara nunca había salido de la casa. En su interior, intacta durante más de 50 años, la película esperaba en la oscuridad, todavía sellada, todavía cargada, todavía guardando lo que podrían haber sido las últimas imágenes que vio la familia Langley. Y en 2023, alguien finalmente pulsó el botón de revelado.
El calor presionaba como una mano. No era el calor seco y abrasador que los turistas imaginaban cuando pensaban en Arizona, sino el que se filtraba en los huesos, espeso, inmóvil y que dificultaba la respiración. Claire Rowe salió del coche y enseguida se arrepintió de haber puesto vaqueros. La camiseta se le pegaba a la espalda antes de llegar a la acera. La venta del inmueble no era gran cosa, solo una casa de una planta, destartalada, con la pintura beige desconchada y un césped marrón que llevaba semanas sin regar. El porche crujió bajo sus pasos cuando se unió al puñado de curiosos que ya estaban dentro. El aire olía a polvo y a limpiador con aroma a limón que libraba una batalla perdida. Claire atravesó lentamente el salón, evitando el contacto visual con la pareja de ancianos que discutía por un reloj de pie. No buscaba nada en concreto. Nunca lo hacía. Este tipo de ventas eran su costumbre, una forma de relajarse entre sus trabajos como fotógrafa autónoma, un ritual que había adquirido tras la muerte de su madre. La mayoría de las veces se marchaba con las manos vacías. Hoy no estaba segura de por qué se había quedado. Los muebles estaban anticuados. Sofás descoloridos por el sol, mesas de centro manchadas de agua, un televisor de sobremesa que probablemente había funcionado por última vez durante la administración Reagan. Una anciana con un chaleco amarillo estaba sentada cerca de la puerta principal, repartiendo pegatinas numeradas a los compradores. ¿Es su anuncio?, preguntó Claire, señalando el espacio. No, respondió la mujer sin levantar la vista. Es de un primo del director del banco. La casa lleva años vacía. Ni siquiera se ha puesto a la venta. Claire asintió educadamente y se adentró en la casa. La habitación trasera era más fresca. Un ventilador de techo polvoriento hacía clic rítmicamente sobre unas cajas etiquetadas con cinta adhesiva despegada. El desorden fue lo que le llamó la atención. Radios viejas, cajas de zapatos llenas de cables enredados, vajilla desparejada y una estantería con números de National Geographic de los años 60. Una caja de leche estaba encajada en una esquina, debajo de una pila de paños de cocina. Se agachó y la sacó. Dentro, entre marcos de fotos rotos y latas de galletas oxidadas, había una cámara, una Polaroid LAN, modelo 210, pesada, fría al tacto, del tipo que su madre solía llevar en los viajes por carretera. Claire la giró entre sus manos. La empuñadura de goma estaba desgastada, pero el botón del obturador hacía clic cuando lo probó. Todavía tenía la correa, sorprendentemente, el compartimento de la película no estaba vacío. Lo abrió. Había un cartucho. Lleno y sellado en su interior. Claire parpadeó. La mayoría de la gente dejaba estas cosas vacías para evitar la corrosión, pero este parecía intacto. Una tira de cinta amarilla se extendía por la parte superior, sellando el cartucho. Algo había sido garabateado en la cinta con tinta descolorida, casi ilegible ahora. Inclinó la cámara para captar la luz. No revelar. A pesar del calor, un escalofrío le recorrió los brazos. Podría ser una broma, una travesura o algún garabato supersticioso de un pariente paranoico. Pero había algo en ello. No parecía una broma. Aún así, Claire no podía dejarlo. ¿Cuánto?, le preguntó a la mujer que estaba en la entrada. ¿Por qué?, respondió ésta. Por la cámara, la Polaroid. $5, dijo la mujer. Todo lo que hay en la trastienda está a precio de liquidación. Claire le entregó un billete de 10 y rechazó el cambio. Se marchó sin mirar nada más. Esa noche, se sentó a la mesa de la cocina de su apartamento con la cámara delante y una taza de té tibio que se había olvidado de terminar. Su apartamento era una casa de invitados reformada. Pequeño, tranquilo, lleno de plantas, libros y herramientas de su oficio. La única luz provenía de una lámpara de escritorio inclinada hacia la Polaroid. Pasó un bastoncillo de algodón por la ranura del cartucho, limpió la lente y sustituyó las pilas corroídas por otras nuevas. La cámara se encendió. Emitió un leve zumbido. Claire dudó. Sus dedos se cernieron sobre la puerta de la película. No reveles. Pensó en tirar el cartucho o meterlo en su caja de almacenamiento y olvidarse de él. Pero ella no era así. Su cerebro ya estaba barajando posibilidades. Si la película se podía usar, y eso era mucho suponer,
podría contener fotos de finales de los 60 o principios de los 70. Quizá no fuera nada. Quizá fuera oro. Despegó la cinta adhesiva. El pegamento se había endurecido, pero cedió con un crujido seco. Cargó el cartucho en la cámara y pulsó el obturador. La máquina hizo un ruido mecánico mientras salía la primera foto. Negra. Solo negra, sobreexpuesta o caducada. La dejó sobre la mesa y probó con otra. La segunda imagen salió igual de en blanco, pero la tercera Clare se quedó paralizada cuando la foto empezó a revelarse. Un comedor, una mesa de mediados de siglo, 4 cubiertos, pollo asado y judías verdes. La lámpara de arriba era antigua, el ventilador de techo apenas se veía en el encuadre. Era como una cápsula del tiempo, un momento perfectamente congelado. Pero había algo que no encajaba. Algo que no conseguía identificar. Acercó la imagen. En la esquina de la fotografía, junto al borde del marco, había una mano. Solo los dedos, con los nudillos blancos y fuertemente agarrados a la esquina de la mesa. No era una pose, no sonreía, solo agarraba con fuerza. Dejó la foto sobre la mesa. Su corazón latía con fuerza. Hizo otra foto. La cámara dijo, clic. Salió otra foto. Esta vez era un pasillo. Paredes amarillas, retratos familiares a la derecha. La perspectiva era extraña, como si alguien estuviera demasiado cerca del objetivo, como si la foto se hubiera tomado con prisas. La última foto apareció lentamente. Era la misma habitación, pero vacía. No había comida, ni platos, solo sillas volcadas. La lámpara de arriba estaba ligeramente inclinada, con el cristal roto, y en la puerta que daba al exterior se veía una pequeña sombra. La cara de un niño se apartó. Clare se echó hacia atrás, atónita. No era solo que las fotos fueran antiguas. No era solo lo espeluznante de las fotos en sí. Era la abrumadora sensación de que estaba viendo algo que nadie debía encontrar. Que esas fotos habían sido tomadas. Una noche en la que algo había salido terriblemente mal. Volvió a dar la vuelta a la cámara, buscando un nombre, un número de serie, cualquier cosa. Había una etiqueta apenas visible pegada en el interior de la correa. Langley, 428 Sycamore Street. Clare se quedó muy quieta. Conocía ese nombre. No por la fotografía, ni por la historia, sino por un episodio de un podcast que había escuchado a medias el año pasado. Era el de la familia que desapareció de su casa de Phoenix en los años 70. La casa que nunca se había vuelto a vender, el caso que quedó sin resolver, los Langley. Bajó la mirada hacia la foto que aún se estaba revelando sobre la mesa. El niño que aparecía en la puerta estaba descalzo y la sombra que se alargaba hacia ellos no era la suya. Clare no durmió en toda la noche. Las 3 fotografías permanecían sobre la mesa de la cocina como silenciosas advertencias, colocadas en el orden en que las había sacado. La última, que mostraba la habitación vacía con la silueta del niño, parecía oscurecerse con cada hora que pasaba, como si ocultara algo que no quería revelar hasta que estuviera listo. Se sentó con las piernas cruzadas en el sofá, con el portátil abierto, y escribió palabras clave en una docena de pestañas de búsqueda. Desaparición de la familia Langley, 1971, Phoenix, familia desaparecida, mesa del comedor, Sycamore Street, caso sin resolver, Arizona, familia desaparecida, Phoenix, Polaroid. No tardó mucho, allí estaba, a mitad de los resultados de búsqueda en un sitio web llamado Hecho Cool Files, un archivo de crímenes reales dirigido por antiguos periodistas e investigadores. El título de la entrada le hizo encogerse el estómago, La casa de los Langley. La familia que desapareció en medio de la cena en Phoenix, Arizona. 3 de septiembre de 1971. 4 miembros de la familia desaparecen sin dejar rastro. El artículo era detallado, inquietantemente detallado. Los Langley eran una familia tranquila de clase trabajadora. Edward Langley trabajaba para el Salt River Project como instalador de líneas eléctricas. Clara era secretaria a tiempo parcial en una iglesia. Tenían 2 hijos, Beth, de 5 años, y Sammy, de 7. No tenían antecedentes de deudas, ni disputas por la custodia, ni antecedentes penales.
La última vez que fueron vistos fue en la tienda de comestibles alrededor de las 4:30 de la tarde. Un vecino informó haber visto a Edward regando el jardín delantero alrededor de las 6. A las 8, las luces estaban encendidas, pero nadie respondía a la puerta. Por la mañana, la casa estaba en silencio. La hermana de Clara la encontró tal y como aparecía en las fotos que Clare había sacado. La comida estaba en la mesa. No se había tocado nada. La puerta estaba abierta de par en par. La policía llegó en menos de una hora. No había señales de que hubieran entrado por la fuerza. No había ventanas rotas, ni huellas de sangre, ni notas de suicidio, solo una casa que parecía que sus habitantes simplemente habían dejado de existir. El caso se convirtió rápidamente en rumores surrealistas sobre actividades sectarias. Avistamientos de ovnis en el desierto esa semana. Un hombre que afirmaba haber visto a los niños Langley caminando por la ruta 17 con una mujer vestida de amarillo, pero que luego se retractó tras dar positivo en el polígrafo. Lo que más impactó a Clare fue el último párrafo. Entre los objetos domésticos encontrados en el lugar se encontraba una cámara Polaroid LAN modelo 210. Se registró como prueba inactiva. El compartimento de la película estaba vacío. La cámara desapareció del almacén de pruebas en algún momento de la década de 1980, probablemente subastada o desechada durante una reducción de personal en el departamento. La cadena de custodia original nunca se recuperó. Clare se apartó de la pantalla. Le temblaban las manos de nuevo. La cámara que había encontrado era la cámara del caso. Cogió su teléfono y abrió la aplicación de notas, anotando todo lo que sabía hasta el momento. Así era como trabajaba, como si estuviera armando un rompecabezas visual. Necesitaba ver la línea temporal, trazar un mapa, seguir todas las pistas hasta que algo encajara. Entonces se detuvo. Si tenía la cámara, si la película era la original, eso significaba que los investigadores nunca habían visto las fotos que había revelado. Estaban sin revelar en el momento de la desaparición, lo que significaba una cosa aterradora. Alguien, probablemente el responsable, las había cogido y luego había dejado la cámara, asumiendo que la película nunca sobreviviría. Lo había hecho, y ahora estaba hablando. A la mañana siguiente, Clare condujo hasta la oficina de registros públicos de Phoenix. El interior del edificio era frío y gris, todo de baldosas de vinilo y fluorescentes que zumbaban. Se registró, entregó su identificación y pidió acceso público al microfilm del caso Langley. La empleada, una mujer de unos 60 años con ojos penetrantes y aspecto de bibliotecaria, la miró fijamente. ¿Es usted periodista? Fotógrafa que trabaja en un proyecto personal. La mujer no insistió. Desapareció en una trastienda y regresó 5 minutos más tarde con una caja etiquetada, Langley. Caso de desaparición número 719204. Clare se metió en una cabina de visualización, introdujo el primer rollo en la máquina y comenzó a girar el dial. Los viejos titulares se veían borrosos. Familia desaparecida. La mesa de la comunidad de Stan sigue puesta. Pero, ¿dónde estaban los Langley? Policía. Sin pistas, sin sospechosos. Caso sin resolver. Se detuvo en un artículo del 7 de septiembre de 1971. La portada incluía una fotografía en blanco y negro del comedor tomada por la policía. Clare entrecerró los ojos. La foto era casi idéntica a la que había revelado en casa. El mismo ángulo, la misma iluminación, pero faltaba algo. En su foto, la mano agarraba la esquina de la mesa. En la foto de la policía, esa parte de la mesa había sido recortada por completo. Pasó a los detalles del informe. Varias líneas estaban tachadas. Nota: la película recuperada en la cámara estaba en blanco. Posible exposición a la luz. Cámara registrada. No se solicita más análisis. Objeto considerado no evidente. Eso no tenía sentido. Clare sabía lo resistentes que podían ser las películas antiguas. Incluso si se hubieran dañado con la luz, deberían haber aparecido fragmentos. Pero alguien había descartado claramente la película o había mentido. Se recostó en la silla y se quedó mirando la pantalla,
sin saber si lo que sentía era adrenalina o miedo. Algo en este caso había sido deliberadamente ocultado. Esa noche, Clare llamó a su amigo Dominique Tran, un técnico forense que había conocido 3 años atrás mientras rodaba una serie documental sobre casos sin resolver en Flagstaff. Él le debía algunos favores. ¿Estás sentada? Le preguntó después de que él contestara. Estoy cortando pizza sobre el fregadero. ¿Qué pasa? Necesito que busques un nombre en tu sistema. Raúl Drios-Pous. ¿Qué nombre más raro? Es una pista relacionada con un caso de persona desaparecida de 1971. He encontrado fotos que nunca se registraron. Dominique suspiró. ¿Hablas en serio? Tengo la cámara. Ella oyó cómo se le cortaba la respiración. Vale, lo comprobaré discretamente. Pero si es una investigación activa, no lo es. Ella dijo que estaba congelada. Pero ahora se está descongelando. Más tarde, Clare no podía dejar de mirar la foto con el niño. Sacó una lupa y examinó los bordes, la sombra detrás del niño. No era humo. No era un mueble. Era una figura. Alta, angulosa, indudablemente humana, pero extraña. La cabeza era un poco demasiado grande para los hombros. Los brazos largos, como si los codos estuvieran doblados en la dirección equivocada. La cara estaba girada lo justo para sugerir rasgos, pero borrosa hasta ser irreconocible. No por el movimiento, sino por intención. Clare se quedó paralizada en su silla durante un largo rato. Luego hizo algo que no había hecho en meses. Sacó su grabadora y pulsó grabar. Entrada del registro 1. Casa Langley. Película Polaroid recuperada. 3 fotos reveladas. Primero, una mesa con la cena servida. Se ve una mano en el encuadre. Segundo, el pasillo. Parcialmente borroso. Ángulo descentrado. Tercero, habitación vacía, un niño en la puerta, una figura no identificada detrás de ellos. La película parece original. Faltan las marcas de tiempo. El material de la investigación de 1971 confirma una distribución similar de la habitación. Las pruebas sugieren que alguien permaneció en la casa después de la desaparición, posiblemente una quinta persona nunca identificada, que inició una investigación independiente. Apagó la grabadora, y por primera vez en su vida, sintió que la foto le había devuelto su imagen. Clare no salió del apartamento al día siguiente. Las 3 Polaroids reveladas ahora descansaban en fundas protectoras dentro de una caja de archivo que utilizaba para impresiones de alto valor. Pero no podía dejar de mirarlas. Cada vez que lo hacía, la tercera foto, la del niño en la sombra, parecía cambiar un poco más, como si no quisiera quedarse quieta. Pasó la mañana digitalizando las imágenes con su cámara reflex digital, ajustando los niveles de luz y el contraste, y procesándolas con un programa de edición fotográfica en su ordenador portátil. No añadió nada, solo aclaró las sombras, tratando de sacar detalles de la película granulada. No era solo una figura detrás del niño. Era un hombre o algo parecido. Hombros anchos, cuello alargado, brazos extrañamente rígidos a los lados. No se veía claramente la cara, solo se adivinaba una boca ligeramente abierta. La figura estaba de pie en medio del pasillo, como si la hubieran pillado en pleno movimiento. No era una pose. Había sido capturada por accidente. Los metadatos de la marca de tiempo estaban corruptos, por supuesto. Las viejas películas Polaroid nunca tenían marcas de tiempo digitales, pero el polvo en la lente y las rayas en la emulsión permitían estimar que la foto había sido tomada al atardecer o justo después, la última luz antes de que la casa quedara a oscuras. Abrió una nueva carpeta de proyectos en su escritorio, pruebas fotográficas de Langley sin procesar, y comenzó a subir los archivos. Al mediodía, Dominique llamó. He buscado el nombre que me diste, dijo. Raúl Dreyfus. No hay ningún registro en ninguna de las principales bases de datos estatales. Ni carné de conducir, ni antecedentes penales, ni siquiera una entrada en la oficina de tráfico de los años 70. ¿Y los registros de propiedad? Preguntó Clare. ¿Algo relacionado con Sycamore Street? Hay un resultado,
dijo Dominic. Una escritura de transferencia del 428 de Sycamore en 1981, de County reposesión a un fideicomiso llamado Desert Willow Holdings. El fideicomisario que figura en el expediente es R. Drios. Así que tomó el control de la propiedad después de que los Langley desaparecieran. Eso parece. Podría ser un nombre ficticio. Investigué Desert Willow Holdings. Se disolvió en 1983. No hay declaraciones de impuestos. No hay registros comerciales, simplemente desapareció. El corazón de Claire comenzó a latir con fuerza. Dominic, si este tipo simuló su desaparición y luego compró la casa a través de un fideicomiso, no solo es sospechoso, es premeditado. Lo sé, dijo. Pero eso ni siquiera es lo más extraño. Hizo una pausa. Busqué el informe forense original de 1971. La película estaba registrada como dañada, declarada en blanco. Pero adivina quién firmó el análisis. Clare esperó. El detective de primera clase Vernon Dreyfus. Se le puso la piel de gallina. ¿Crees que eran parientes? Tienen el mismo apellido. En aquella época era un departamento pequeño. Habría sido fácil falsificar el papeleo, sobre todo si querías que algo desapareciera. Clare se quedó mirando la cámara que tenía sobre la mesa. Tengo escaneada la firma de Vernon Dreyfus. Añadió Dominic. ¿La quieres? Sí, envíame todo. Esa noche, Clare corrió las persianas y volvió a colocar las fotos. Colocó la tercera imagen, la del niño y el hombre, bajo una lupa grande e inclinó la lámpara hacia abajo. Entonces lo vio. En la esquina superior derecha, apenas visible a menos que la luz incidiera en el ángulo adecuado, había un reflejo en el espejo del pasillo. No formaba parte de la figura. No era el niño. Era otra persona. Una tercera presencia. Un rostro que observaba. Clare retrocedió tambaleándose desde la mesa. Por mucho que cambiara el ángulo de la lámpara, el reflejo permanecía. Un rostro deformado con ojos vacíos, muy abiertos, cerca del espejo, como si quienquiera que fuera se hubiera estado escondiendo justo fuera del encuadre. Cogió su cuaderno y escribió, tercera persona visible en el espejo. El reflejo parece demasiado alto para ser un niño, posiblemente un observador o un fotógrafo. Si la familia Langley se ha ido, ¿quién tomó la última foto? Se quedó mirando la pregunta durante un largo rato. Luego la rodeó 2 veces con un círculo. 2 días después, condujo hasta el 428 de Sycamore Street. No tenía intención de ir. Se dijo a sí misma que solo era curiosidad. Pero cuando pasó por esa calle de camino a una sesión fotográfica al otro lado de la ciudad, algo en su interior se retorció. Dio un giro rápido, aparcó y salió del coche. La casa estaba exactamente igual que en las fotos. De una sola planta, con la pintura blanca desconchada y arbustos que ahogaban las ventanas. Un cartel de «Se vende» colgaba torcido de la valla metálica, medio cubierto por enredaderas. En venta, propiedad del banco, prohibido el paso, sin agente. Clare caminó lentamente alrededor de la casa, con la cámara colgada al hombro. Tomó algunas fotos panorámicas desde la acera, encuadrando el porche delantero, la ventana de la cocina y el camino agrietado que conducía a la puerta. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Se acercó a la puerta lateral y vio que estaba abierta. Se coló. En el patio trasero, las malas hierbas llegaban hasta el pecho. Un columpio oxidado se apoyaba contra la valla. Una de las cadenas colgaba suelta y el asiento yacía en el suelo. La puerta corredera estaba tapiada. Clare levantó la cámara, pero justo antes de hacer la foto, lo sintió. Una presencia, como si alguien estuviera detrás de ella, la hizo girarse. No había nadie, solo hierba seca y el susurro de elásticas. Aún así, no hizo la foto. En lugar de eso, salió del patio, volvió al coche y cerró las puertas con llave. Mientras se alejaba, miró por el espejo retrovisor. La cortina de la ventana delantera se movió, solo un poco, pero lo suficiente para saber que no había sido el viento. De vuelta en casa,
Clare transfirió las fotos del exterior a su ordenador y comenzó a procesarlas. Amplió la ventana delantera. La cortina se había abierto y, detrás de ella, medio oculta en la sombra, había un rostro, no un reflejo, ni una paridolia, un rostro real. Ojos muy abiertos, piel pálida, nariz chata, casi pegada al cristal. Aumentó ligeramente la exposición. Se le hizo un nudo en el estómago. Era una niña, joven, de unos 10 u 11 años, no era Beth. No era de las fotos originales. Era otra persona. Clare cogió su cuaderno. La cara de la ventana delantera parece ser la de una niña. ¿Quién es? ¿Por qué está dentro? Rellenó el espacio con un círculo, lo subrayó y se recostó en la silla, incapaz de respirar. Si la casa estaba vacía, abandonada, ¿quién seguía viviendo allí? Más tarde esa noche, Clare publicó de forma anónima en un antiguo foro de casos sin resolver que solía visitar en la universidad. Incluyó fotogramas de las fotos, con una marca de agua muy visible y recortadas para proteger las originales, y hizo una pregunta. ¿Alguien ha relacionado la desaparición de Langley con Vernon Dreyfus? ¿Algún ex detective, algún familiar? No esperaba respuesta, pero a la mañana siguiente tenía un mensaje privado de Eyes Open 1976. Crecí cerca de Sycamore Street. Conocía a los Langley. También conocía a Vernon. No te equivocas al investigar, pero ten cuidado. Ya lo intentaron antes. Un periodista local en 1985. Una mujer del periódico de la universidad. Ambos acabaron renunciando o desapareciendo por completo. Esto no es una historia. Es un cementerio. Puedo reunirme con usted, pero solo en público y durante el día. Clare se quedó mirando el mensaje, con el corazón latiéndole con fuerza. Respondió, dígame un lugar. El restaurante olía a bacon y cera para el suelo. Clare se sentó en una mesa de la esquina con la bolsa de la cámara a su lado y una grabadora en el bolsillo del abrigo, encendida y grabando. Observaba la puerta principal con nervios crecientes, escudriñando a cada persona que entraba. No le había dicho a nadie dónde se iba a reunir con su fuente. Borró el hilo del foro en cuanto acordaron el lugar. Eyes Open 1976 había elegido una cafetería de estilo familiar junto a la Interestatal 17, un lugar llamado Hunes Breakfast House. Abierto desde los años 60, estaba lleno principalmente de camioneros y jubilados. Público, seguro, luminoso, pero Clare seguía sintiendo un nudo en el estómago. A las 10:17 de la mañana, sonó el timbre de la puerta. Entró un hombre de unos 55 años, vestido con una chaqueta militar descolorida y vaqueros. Tenía un rostro que en otro tiempo había sido cuadrado y fuerte, pero que ahora estaba suavizado por el tiempo, arrugado, curtido y alerta. Se movía con cautela, escudriñando la sala como ella había hecho. Sus miradas se cruzaron. Él asintió con la cabeza y se dirigió hacia ella. Clare. Ella se puso de pie. Mantén los ojos abiertos. Me llamo Thomas Bell, dijo, deslizándose en la cabina. Vivía 3 puertas más abajo de la casa de los Langley. Cuando era niño, Clare lo acogió. Parecía alguien que no confiaba fácilmente. Probablemente llevaba mucho tiempo sin hacerlo. ¿No eres policía? Preguntó él. No. FBI. No. Finalmente se relajó un poco. Bien. Los policías tuvieron su oportunidad. No la aprovecharon. Pidieron café. Thomas no habló hasta que se marchó la camarera. Todavía recuerdo aquella noche. Dijo que era el 3 de septiembre de 1971. Tenía 10 años. Viví en la calle Sycamore toda mi vida hasta los 20. Mi padre era mecánico. Mi madre enseñaba piano. Dio un sorbo al café y la miró a los ojos. Oí desaparecer a los Langley. Pero no desaparecieron, Clare. Alguien se los llevó. Clare se quedó quieta. ¿Sabes quién? Thomas miró a su alrededor. Nadie cerca estaba escuchando. No puedo decirlo con certeza, pero te diré lo que vi.
Esa noche, alrededor de las 8, estaba en nuestro patio trasero buscando a nuestro gato. Nuestra valla daba a la suya. Vi a alguien en la puerta corredera. Un hombre. Era alto, con hombros anchos. Al principio pensé que era el señor Langley, pero luego se acercó a la luz del porche. Miró hacia otro lado. No era Edward. ¿Cómo era? Thomas no respondió de inmediato. ¿Alguna vez has visto a alguien y has sabido que algo anda mal? No porque esté haciendo algo, sino por la forma en que se siente en un espacio. Este tipo no caminaba como si perteneciera a esa casa. Se movía lento, deliberadamente, como si estuviera actuando, pero sin entender cómo se supone que se mueve la gente. Clare tenía la garganta seca. Solo lo vi durante unos 10 segundos, dijo Thomas. Luego se dio la vuelta y cerró la puerta corredera. Un minuto después, se apagaron las luces de dentro. Después de eso, la casa quedó en silencio. ¿Se lo has contado a alguien? A mi padre, pero me dijo que me lo estaba imaginando. Que estaba exagerando. Que probablemente los Langley se habían ido de viaje y se habían olvidado de avisar a alguien. Al día siguiente vino la policía. Les conté lo que había visto. ¿Sabes lo que hicieron? Ella negó con la cabeza. Nada. Ni siquiera lo anotaron. Uno de los agentes me dio una palmadita en la cabeza y me dijo que tenía mucha imaginación. Me dijo que no se lo contara a los vecinos. Clare sacó las fotos digitalizadas y las puso sobre la mesa. Las dio la vuelta para preservar la intimidad. Encontré estas en la cámara original que había dentro de la casa. Tienes que verlas. Él dudó, pero luego asintió. Ella las fue dando la vuelta una a una. La mesa del comedor, el pasillo, el niño en la puerta con la figura que se cierne detrás y, luego, el recorte ampliado del espejo que muestra el rostro que observa. Thomas las miró fijamente durante un largo rato. Luego exhaló bruscamente y dijo, «Dios mío, ese no es Edward Langley», dijo Clare. «Es otra persona. Quizás el hombre que viste». Golpeó la imagen del espejo. «Eso no es un reflejo del interior. Fíjate en la altura. Los ojos están a la altura del marco del pasillo. Esa persona que está de pie en la pared». Clare parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Me refiero a detrás del espejo. Esa parte de la casa tenía un espacio de acceso, uno antiguo. Lo recuerdo de cuando los Langley reformaron las tuberías en los años 70. Mi padre ayudó con el trabajo. El espejo está empotrado en la pared, pero hay espacio detrás». Clare se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿alguien podría haberse escondido?» Thomas asintió lentamente. Esa casa tiene espacios muertos, túneles, huecos entre las paredes. Se construyó de forma barata y rápida en los años 50. Es como un panal por dentro. Su mente se aceleró. El niño de la foto no solo estaba en peligro. Lo vigilaban desde múltiples ángulos. Clare bajó la voz. ¿Sabes algo de Vernon Dreyfus? Thomas levantó la vista bruscamente. No había oído ese nombre en años. Era el detective principal del caso. Firmó las pruebas fílmicas en blanco. Más tarde adquirió la casa a través de un fideicomiso ficticio. Thomas apretó la mandíbula. No me sorprende. Dreyfus era corrupto. Todo el mundo lo sabía. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Estaba obsesionado con ese caso. Pasaba más tiempo en esa casa que... Padre era mecánico. Mi madre enseñaba piano. Dio un sorbo al café y la miró a los ojos. Oí desaparecer a los Langley. Pero no desaparecieron, Clare. Alguien se los llevó. Clare se quedó quieta. ¿Sabes quién? Thomas miró a su alrededor. Nadie cerca estaba escuchando. No puedo decirlo con certeza, pero te diré lo que vi. Esa noche, alrededor de las 8, estaba en nuestro patio trasero buscando nuestro gato. Nuestra valla daba a la suya. Vi a alguien en la puerta corredera. Un hombre. Era alto,
con hombros anchos. Al principio pensé que era el señor Langley, pero luego se acercó a la luz del porche. Miró hacia otro lado. No era Edward. ¿Cómo era? Thomas no respondió de inmediato. ¿Alguna vez has visto a alguien y has sabido que algo anda mal? No porque esté haciendo algo, sino por la forma en que se siente en un espacio. Este tipo no caminaba como si perteneciera a esa casa. Se movía lento, deliberadamente, como si estuviera actuando, pero sin entender cómo se supone que se mueve la gente. Clare tenía la garganta seca. Solo lo vi durante unos 10 segundos, dijo Thomas. Luego se dio la vuelta y cerró la puerta corredera. Un minuto después, se apagaron las luces de dentro. Después de eso, la casa quedó en silencio. ¿Se lo has contado a alguien? A mi padre, pero me dijo que me lo estaba imaginando. Que estaba exagerando. Que probablemente los Langley se habían ido de viaje y se habían olvidado de avisar a alguien. Al día siguiente vino la policía. Les conté lo que había visto. ¿Sabes lo que hicieron? Ella negó con la cabeza. Nada. Ni siquiera lo anotaron. Uno de los agentes me dio una palmadita en la cabeza y me dijo que tenía mucha imaginación. Me dijo que no se lo contara a los vecinos. Clare sacó las fotos digitalizadas y las puso sobre la mesa. Las dio la vuelta para preservar la intimidad. Encontré estas en la cámara original que había dentro de la casa. Tienes que verlas. Él dudó, pero luego asintió. Ella las fue dando la vuelta una a una. La mesa del comedor, el pasillo, el niño en la puerta con la figura que se cierne detrás y, luego, el recorte ampliado del espejo que muestra el rostro que observa. Thomas las miró fijamente durante un largo rato. Luego exhaló bruscamente y dijo, «Dios mío, ese no es Edward Langley», dijo Clare. «Es otra persona. Quizás el hombre que viste». Golpeó la imagen del espejo. «Eso no es un reflejo del interior. Fíjate en la altura. Los ojos están a la altura del marco del pasillo. Esa persona que está de pie en la pared». Clare parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Me refiero a detrás del espejo. Esa parte de la casa tenía un espacio de acceso, uno antiguo. Lo recuerdo de cuando los Langley reformaron las tuberías en los años 70. Mi padre ayudó con el trabajo. El espejo está empotrado en la pared, pero hay espacio detrás». Clare se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿alguien podría haberse escondido?» Thomas asintió lentamente. «Esa casa tiene espacios muertos, túneles, huecos entre las paredes. Se construyó de forma barata y rápida en los años 50. Es como un panal por dentro». Su mente se aceleró. El niño de la foto no solo estaba en peligro. Lo vigilaban desde múltiples ángulos. Clare bajó la voz. «¿Sabes algo de Vernon Dreyfus?» Thomas levantó la vista bruscamente. No había oído ese nombre en años. Era el detective principal del caso. Firmó las pruebas fílmicas en blanco. Más tarde adquirió la casa a través de un fideicomiso ficticio. Thomas apretó la mandíbula. «No me sorprende. Dreyfus era corrupto. Todo el mundo lo sabía. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Estaba obsesionado con ese caso. Pasaba más tiempo en esa casa que nadie. Mi padre decía que seguía volviendo por las noches, incluso cuando se cerró la investigación». A Claire se le puso la piel de gallina. «¿Por qué?» «No lo sé. Pero la gente decía que veía luces encendidas cuando debería estar vacía. A veces había un coche aparcado en la calle con las luces apagadas». Dreyfus murió en los años 90. Creo que fue un infarto. Pero los rumores nunca cesaron. Algunos dicen que no solo estaba encubriendo algo. Dicen que vivió allí en secreto durante un tiempo. Clare volvió a mirar las fotos. «Entonces, ¿quién vive ahora en la casa?» Thomas no respondió. De vuelta en casa, Clare subió la grabación de la entrevista y la archivó junto con las fotos. Se quedó mirando la imagen mejorada del espejo,
ahora limpiada y enfocada digitalmente. ¿Y si la casa nunca hubiera estado vacía? ¿Y si siempre hubiera estado vigilando? Volvió a abrir la grabadora. Entrada 2 del diario. Entrevista con Thomas Bell, testigo ocular de 1971. Confirmado avistamiento de un hombre desconocido en la residencia Langley la misma noche de la desaparición. La descripción coincide con la figura de la tercera foto. Posible acceso oculto detrás del espejo del pasillo. Implica la presencia de un segundo fotógrafo u observador. Próximo paso. Volver a entrar en el 428 de Sycamore. Documentar el interior de las paredes. Investigar el espacio bajo el suelo. Intentar contactar con el actual ocupante, si lo hay. Cerró el portátil con el corazón latiéndole con fuerza. Luego guardó la linterna, los guantes y la cámara, porque si las respuestas no estaban en las fotos, seguían dentro de la casa. Clare esperó hasta justo antes del anochecer. Aparcó a 2 calles de Sycamore, se puso unos vaqueros oscuros y una sudadera con capucha negra, y se llevó una mochila ligera con solo su cámara, una pequeña linterna LED, guantes de látex y una palanca envuelta en una toalla. Se dijo a sí misma que no se estaba allanando la casa. Era recuperar pruebas. Algo había pasado en esa casa, y si el sistema no iba a buscar la verdad, lo haría ella. Mientras recorría las 2 últimas manzanas, el viento se levantó y esparció hojas secas por la acera. El barrio estaba tranquilo. La mitad de las casas parecían vacías, el resto estaban demasiado deterioradas como para tener sistemas de seguridad. La casa de los Langley se alzaba como una herida en medio del barrio, olvidada y descolorida, con la luz del porche apagada desde hacía tiempo. Clare se agachó detrás de la verja lateral y se coló en el patio trasero. La ventana corredera seguía tapiada. Se arrodilló junto a la ventana más cercana a la parte trasera de la casa, la misma habitación que aparecía en la segunda Polaroid. La mosquitera estaba oxidada en las esquinas. La levantó con cuidado y presionó las manos contra el cristal. No estaba cerrada con llave. Dudó solo un momento y luego empujó. La ventana se abrió con un chirrido sobre los rieles deformados. Clare se deslizó dentro y aterrizó en el comedor. Hacía frío, más frío de lo normal para una noche en Arizona. El aire del interior parecía inmóvil, como si llevara décadas sellado. Encendió la linterna y barrió la habitación con el haz de luz. El papel pintado se estaba despegando. La lámpara que había sobre la mesa colgaba torcida y le faltaba una bombilla. El polvo cubría todas las superficies. La habitación estaba congelada, casi como en la Polaroid. Pero la mesa y las sillas habían desaparecido. También los platos. Solo quedaba un rectángulo difuso de baldosas más limpias donde antes estaba la mesa. Se dirigió al pasillo. El suelo crujía bajo sus pies, el sonido resonaba en el silencio. Pasó junto a una foto familiar descolorida. Edward, Clara, Betty y Sammy, todos sonrientes. Beth llevaba un vestido azul con botones de margaritas blancas, el mismo vestido que en el informe policial, el mismo vestido de la foto. Clare siguió avanzando. El pasillo terminaba en una puerta, cerrada, pero sin llave. La empujó y entró. Era un dormitorio. El papel pintado era rosa, descolorido por el sol y descascarillado. La puerta del armario estaba cubierta de pegatinas de animales de dibujos animados, era la habitación de un niño. La ventana había sido pintada para impedir que se abriera y la habitación olía a tela vieja y aire seco. Se volvió hacia el pasillo y se detuvo. A su izquierda, a medio camino entre el comedor y la habitación de los niños, estaba el espejo del pasillo. Era grande, ovalado, con un marco de madera pintada de negro. Ahora estaba empañado, pero era inconfundible. Ahí era donde se había capturado el reflejo. Clare extendió la mano y tocó el cristal. Estaba frío. Llamó a la puerta. Sonaba hueco. Dio un paso atrás y examinó la pared. Una tenue línea recorría el marco del espejo, lo suficientemente ancha como para sugerir que no estaba al ras de la pared. Presionó a lo largo de los bordes. Una esquina cedió. Un panel se soltó con un suave chasquido. Detrás, oscuridad, un espacio reducido.
Clare se puso los guantes, sacó la linterna y se agachó. La abertura era estrecha, tal vez 1 metro de alto. Inclinó la linterna y se deslizó boca abajo, impulsándose con los codos. El espacio se extendía detrás de las paredes como un estrecho túnel. Vigas, aislamiento viejo, tuberías. Tosió cuando el polvo se levantó a su alrededor, pero siguió avanzando. Después de 2 metros, llegó a un cruce. Otro pasadizo se ramificaba a la derecha hacia lo que habría sido la pared del salón. Se giró. El haz de luz de su linterna iluminó algo más adelante. Algo que no era madera ni tubería. Se arrastró hacia adelante hasta que lo vio con claridad. Una cama plegable con estructura metálica cubierta de mantas sucias. Junto a ella había una caja volcada que servía de mesa improvisada. Sobre ella había una botella de agua, un mechero viejo, un cómic roto y una foto Polaroid boca abajo. Claire contuvo el aliento. Se inclinó y la cogió. Era otra imagen de 1971. La misma película, el mismo tipo. Esta mostraba un primer plano del rostro de una niña pequeña. Beth Langley. Estaba llorando, con los ojos rojos e hinchados. Tenía las manos atadas delante. El fondo era demasiado oscuro para distinguirlo, pero el flash iluminaba lo suficiente. La niña había sido fotografiada después de su desaparición. Le dio la vuelta. Con un bolígrafo descolorido, alguien había escrito: sigue llorando, pero no por mucho tiempo. Clare sintió como el pánico le subía por la garganta. Apagó la luz, contuvo la respiración, escuchó y lo oyó. Una respiración, que no era la suya, superficial, áspera, procedente de algún lugar más profundo dentro de la pared. Clare retrocedió lentamente, rozándose los codos con el aislamiento. Sus rodillas se engancharon en algo afilado. No se atrevió a volver a encender la luz. La respiración se hizo más fuerte y luego se detuvo. Se arrastró más rápido, con el corazón a 1000 por hora y los pulmones ardiendo. Salió del hueco y cayó al pasillo, jadeando. Le temblaban las manos mientras volvía a colocar el panel, empujándolo contra el marco. Detrás de la pared, algo arañaba suavemente la madera. No con violencia, ni rápidamente, solo lo suficiente para hacerle saber que estaba allí. Cogió su bolso y corrió hacia la ventana, salió sin cerrarla, llegó al jardín y salió corriendo por la verja. No sé. Detuvo hasta llegar a su coche. Esa noche, Clare se sentó en su cama con una nueva foto sobre la almohada. Sus manos aún temblaban. Grabó una nueva entrada en el diario. Diario 3. Pruebas recuperadas del hueco detrás del espejo del pasillo. La foto Polaroid muestra a Beth Langley después de su desaparición. Se confirma que ha sufrido maltrato físico. El mensaje en el reverso sugiere que sigue cautiva. Indica que al menos un miembro de la familia ha sobrevivido durante mucho tiempo. El espacio debajo del suelo ha sido habitado recientemente. Hay pruebas de agua. Una cama plegable. Se oía respirar dentro de la pared. No hay ningún ocupante conocido de la casa en el registro de la propiedad. Volveré mañana con refuerzos. Llevaré a Thomas. Cerró la grabadora y cerró todas las ventanas de su apartamento. Clare no durmió esa noche. Se sentó en su escritorio repitiendo el sonido en su cabeza. El sonido bajo y constante de la respiración desde el espacio debajo del suelo. No era animal. Era humano. Había oído lo suficiente como para reconocer el ritmo de los pulmones, sin pánico, sin miedo. Alguien la había estado observando. Se quedó mirando la foto Polaroid de Beth Langley que yacía sobre el escritorio bajo una lámpara de lectura estéril. La imagen era ahora más nítida, limpia gracias al Lightroom, pero no por ello menos inquietante. Las manos de Beth estaban atadas con una cuerda gruesa. Le habían cortado el pelo de forma irregular. La iluminación era dura, del tipo que se utiliza en sótanos o armarios. Un flash sin difuminado. Pero no era solo la niña. Clare había ampliado la imagen. En el lado izquierdo del encuadre, detrás de la niña, cerca de su hombro, se veía la suave curva de algo metálico, casi oculto tras la sombra. La esquina de una lente de cámara.
Alguien había fotografiado al fotógrafo. Llamó a Thomas Bell justo después del amanecer. Necesito que vengas a verme. A las 10 en punto. ¿Estás bien? No, dijo ella, pero creo que he encontrado donde las guardaban, y no estaba sola. Hubo una pausa. Envíame la dirección otra vez, dijo él. Llevaré una palanca y una palanca de hierro por si acaso. Se encontraron en una gasolinera cerca del barrio de Sycamore, aparcaron el coche de Clare detrás de una tintorería cerrada y recorrieron las manzanas que les quedaban en silencio. Clare había traído su cámara, guantes, linterna, grabadora y un nuevo artilugio, un contador de rayos gamma portátil que Dominique le había enviado por correo urgente desde Flagstaff. No era para detectar radiación, sino actividad eléctrica e interferencias magnéticas, cualquier cosa extraña detrás de las paredes. No quiero volver a llevarme una sorpresa, le dijo a Thomas. Esta vez no estarás sola. Entraron en la casa por la misma ventana. Dentro hacía el mismo frío. El olor era ahora más fuerte. Algo vagamente orgánico, como moho o hongos mezclados con el olor persistente del aislamiento viejo. Clare lo llevó al pasillo. Aquí es, dijo. El espejo, los espacios ocultos detrás de este panel. Thomas lo examinó, asintió y lo levantó con cuidado. El panel se desprendió limpiamente y el túnel se abrió como una boca. ¿De verdad te metiste ahí? Sí, dijo ella. Y había algo ahí conmigo. Thomas encendió la linterna. Vamos a confirmarlo. Juntos entraron en el espacio estrecho. Esta vez Clare se arrastró detrás de él. Sus guantes rozaban la madera y los cables. Señaló la cama plegable, el cómic y la foto. Thomas lo cogió, le dio la vuelta y leyó el mensaje. Ella todavía llora, murmuró. Dios, dijo con voz entrecortada. Hay algo más. ¿Hueles eso? Clare. Alguien había estado grabándolos todo el tiempo que habían estado en la casa. Huyeron. Sin fotos, sin más búsquedas. Salieron por la misma ventana y no se detuvieron hasta llegar a la calle. Clare tuvo una mano en la grabadora todo el camino. Más tarde, de vuelta en su apartamento, documentó todo, subió las fotos, marcó los metadatos del GPS y guardó copias en 3 discos duros encriptados. Luego se sentó en la oscuridad, temblando, porque quienquiera que hubiera vivido en la casa de Langley no solo había capturado a la familia. Estaban esperando a que alguien más la encontrara. Y ahora tenían a Clare. No abrió el vídeo hasta la mañana siguiente. Había dormido en el sofá, con el portátil apoyado en las rodillas hasta que la pantalla se apagó. Mantuvo el apartamento a oscuras, las cortinas bien cerradas y todas las puertas con llave. Las fotos Polaroid y las cajas de películas estaban guardadas en una caja fuerte ignífuga que había atornillado al suelo la semana anterior. Y aún así, no se sentía segura. Se despertó poco después de las 5 de la madrugada. El cielo aún estaba oscuro y tenía la boca seca. La tarjeta de memoria de la cámara del trípode le quemaba la mente como una infección oculta. Quienquiera que la hubiera colocado allí quería verla. Solo que no sabía si aún lo estaban haciendo. Clare preparó café, respiró hondo y encendió el lector externo. Los archivos se cargaron rápidamente. Una interfaz antigua, sin protección por contraseña. Una carpeta marcada simplemente como /C, con 12 archivos de vídeo, todos con fecha reciente. El más reciente era de hacía 2 noches. Clare lo abrió. La pantalla se quedó en negro durante varios segundos y luego apareció ruido estático. Entonces apareció una imagen, ella entrando en el pasillo, arrastrándose por la pared, saliendo del encuadre, unos minutos más tarde, saliendo a rastras, despeinada, sin aliento, tambaleándose por el pasillo presa del pánico. El audio era débil, pero se oía su propia respiración y su voz. ¡Oh, Dios! El siguiente archivo mostraba a ella y a Thomas entrando de nuevo, hablando en voz baja, arrastrándose juntos hacia el espacio bajo el suelo. Clare detuvo el vídeo. Su rostro se veía claramente. También el de él. Los habían estado observando desde el momento en que entraron. Observados por alguien que no había dejado de grabar. Los archivos anteriores eran peores.
Uno de hacía 3 semanas mostraba a una mujer diferente, más joven, rubia, vestida con ropa de montaña. Llegó sola y entró por la misma ventana. Sostenía el teléfono como si estuviera retransmitiendo en directo, pero no hablaba. Clare avanzó rápidamente. La chica se movía de habitación en habitación, se detenía ante el espejo del pasillo, lo tocaba y luego había un salto en la imagen. La pantalla se quedó en blanco durante 6 segundos. Cuando volvió, la chica estaba sentada en una silla en el comedor, inmóvil, mirando fijamente a la pantalla. Tenía las manos en el regazo. Movía la boca, pero no emitía ningún sonido. No parpadeaba. Clare rebobinó y volvió a ver el vídeo. El código de tiempo lo confirmaba. Faltaban 6 minutos de metraje, cortados manualmente, borrados, y quienquiera que lo hubiera grabado lo había vuelto a unir para reanudar la frase, como si nada hubiera pasado. Clare abrió otro archivo. Estaba vacío, solo se veía una habitación en blanco, un pasillo inmóvil. Pero cada pocos minutos, algo sutil cambiaba, como si se modificara el ángulo, como si la propia cámara se hubiera movido. Abrió uno más. La cámara enfocaba el espejo del pasillo. A las 2:03 de la madrugada, una figura. Asintió. Sí, no sé qué es. Thomas avanzó más, doblando la esquina donde se bifurcaba el túnel. Iluminó con la linterna y se detuvo. Cla, susurró. Hay más. Ella se arrastró hasta él. Delante, en el estrecho espacio detrás del tablero, había cajas apiladas en 2 filas de 3, que casi bloqueaban el paso. Alguien había utilizado el espacio debajo del suelo como trastero. El corazón de Claire latía con fuerza. Empujaron una caja hacia adelante. Dentro había cartuchos de película. Docenas, todos antiguos, sin abrir, todos etiquetados con una letra pequeña y arañada. Septiembre de 1971. Pasillo sin revelar. Octubre de 1971, Chica de azul, Buen encuadre 1972, Aula 1974, Muñeca rota 1979, Observador en el espejo. Clare sintió un nudo en el estómago. Estas fotos no las había tomado la familia Langley, susurró. Las habían tomado de ellos. Y cuando Thomas abrió la siguiente caja, encontró fotos Polaroid reveladas, curvadas por el paso del tiempo. No eran solo de Beth. Algunas eran de Sammy. En otras se veía a Clara viva, sentada en una silla con las muñecas atadas con bridas, los ojos cerrados y la boca tapada con cinta adhesiva. Una foto mostraba a los 4 miembros posando, de pie, rígidos, en el comedor. En el borde había una fecha garabateada. Abril de 1972, 7 meses después de su desaparición oficial. Alguien los mantuvo con vida, pensó Clare. Meses, quizá más. Hojeó el montón. Algunas imágenes mostraban entornos extraños. Paredes de hormigón, literas estrechas, puertas metálicas, un sótano, un refugio antiatómico. Otras eran peores. Una imagen mostraba a Beth sentada junto a una mujer mayor que Clare no reconocía. Ambas llevaban vestidos azules a juego. La niña tenía los ojos vidriosos. La mujer había apartado la cara. Otra imagen mostraba cámaras, docenas de ellas apiladas ordenadamente en un armario de madera, todas de diferentes modelos y edades, todas apuntando hacia una silla en el centro de la habitación. Un plató, un estudio. Quienquiera que hubiera hecho esto, dijo Thomas, no solo había escondido a los Langley. Los había documentado. Sacaron la tercera caja y encontraron cintas de audio, casetes marcados con etiquetas escritas a mano. Sesión 4. Obediencia. Beth aprende el juego del espejo. Entrevista a Clara. Vuelve a llorar. Clare los miró con horror. Lo había grabado todo. Hizo una foto de cada caja cuidadosamente etiquetada y lo documentó todo. Luego se detuvo. ¿Y si esto no es todo? Dijo. ¿Y si el espacio debajo del suelo conecta con algún otro lugar? Thomas echó un vistazo a la zona. Allí, dijo, señalando. Esa pared lateral es paralela al garaje.
Puede que haya una pared falsa al otro lado. Retrocedieron lentamente, volvieron al pasillo y abrieron la puerta que daba al garaje anexo. Olía a podredumbre y pintura vieja. Las telarañas colgaban del techo como cortinas. La pared trasera era irregular y estaba pintada de forma descuidada. Thomas pasó los dedos por la moldura. «Ayúdame». Juntos, empujaron. Se oyó un suave estallido cuando el panel falso cedió. Detrás había un estrecho espacio de almacenamiento, y en el centro, una cámara montada en un trípode apuntando hacia la pared, con una luz encima y un botón rojo debajo de la lente. Clare se acercó. Estaba grabando. La luz estaba encendida. La batería estaba llena. Un cable iba desde la base hasta una toma de corriente empotrada en la pared. «Alguien ha estado aquí», dijo Thomas. Clare examinó la cámara. Tocó el botón. La luz parpadeó y el indicador rojo se apagó. Se le encogió el corazón. Porque para que esa luz estuviera encendida, pasó detrás del cristal. No se reflejaba, no estaba iluminada, solo era un destello de movimiento detrás de la pared. Luego otro destello. Después, dos manos pálidas, pequeñas, infantiles, presionaron suavemente contra el interior del espejo desde atrás. Clare cerró de golpe su portátil. Una hora más tarde, se reunió con Thomas en un parque cerca de la autopista. Ninguno de los dos quería ir a la casa. Todavía no. Llevó un teléfono desechable, las fotos Polaroid y una memoria USB con las imágenes de la cámara. «He visto los vídeos», dijo sin preámbulos. «Está vigilando la casa en tiempo real». «¿Desde dentro?» «No lo sé. Quizá ya no, pero recientemente sí, hay imágenes de nosotros». «Imágenes de otros». «Sigue grabando». Thomas se secó la cara. «Esto es más que una simple obsesión. Se está alimentando de ello». Clare le entregó la memoria USB. «Tengo que hacer algo más», dijo ella. «No puedo dejar esto en mi disco duro». «¿Quieres hacerlo público?» «Todavía no, pero pronto. Primero quiero refuerzos. Pruebas reales». Thomas se detuvo. «¿Sabes lo que recuerdo de los Langley? Eran buena gente. Tranquilos, amables. Edward ayudó a arreglar la camioneta de mi padre cuando se averió durante una tormenta. Clara solía traernos las sobras de las tartas». Clare bajó la mirada hacia la foto de Beth. «Creo que alguien las guardó en esa casa durante años y luego las trasladó. Y creo que la persona que lo hizo sigue cerca». Thomas frunció el ceño. «Vernon Dreyfus está muerto». Clare asintió. «Pero, ¿y si alguien más ha continuado su trabajo?» Esa noche, Clare volvió a publicar de forma anónima en el foro de casos sin resolver. Esta vez con una imagen borrosa de la segunda Polaroid, la foto del pasillo. Incluyó una versión editada del reflejo. Sin contexto, solo un mensaje. «Para aquellos que aún nos observan, ahora os vemos y tenemos vuestra película». La respuesta llegó 5 horas más tarde de un nuevo usuario. «Ojos cerrados, 1973. Entonces sabéis dónde termina. Volved al sótano. Detrás de la línea de agua, bajo la viga transversal, queda un último rollo». Clare volvió a leer el mensaje 6 veces. No había publicado ningún detalle sobre el espacio bajo el suelo, el espejo o el sótano. Quienquiera que hubiera enviado ese mensaje había estado en la casa recientemente y le estaba dando una pista o un cebo. A la mañana siguiente, ella y Thomas volvieron al 428 de Sycamore. Llevaban máscaras, guantes, linternas frontales y cortapernos. La ventana lateral se abrió sin resistencia. El aire del interior parecía más pesado, como si algo supiera que lo estaban buscando. Fueron directamente al garaje. La pared del fondo estaba húmeda. Una delgada línea de agua corría por el yeso cerca del suelo. Debajo, justo donde decía el mensaje, encontraron una sección suelta de una viga de madera ablandada por el tiempo. Clare la levantó con cuidado. Dentro había un paquete de tela bien atado. Lo sacó.
Dentro había 4 objetos. Un rollo de película Polaroid sin revelar. Un pequeño collar con un medallón roto. Una fotografía quemada. Solo quedaba el borde. Un zapato de niño y parte de una chimenea. Y una nota doblada, amarillenta, escrita con letra de mujer. Clare la desdobló con dedos temblorosos. A quien encuentre esto, seguimos aquí. No nos deja marchar. Nos obliga a posar. Nos obliga a mentir. Dice que si sonreímos, nos traerá comida. Si gritamos, apaga las luces. No sé si alguien nos recuerda, pero si es así, por favor, busquen a Beth. Clara Langley. Clare se quedó mirando la firma hasta que se le nubló la vista. Thomas le puso la mano en el hombro. Los hemos encontrado, le dijo en voz baja. Aunque sea. Demasiado tarde, los hemos encontrado. Clare se secó los ojos. Número. No hemos terminado, porque si Beth sigue viva, él podría tenerla todavía. Y en algún lugar, esperando a ser revelada, estaba la última fotografía. Clare condujo directamente desde Sycamore Street hasta el laboratorio de su amigo Dominique en Flagstaff, a 4 horas al norte y a 1500 metros de altitud. El desierto dio paso a los pinos. El calor se suavizó y se convirtió en un viento fresco. Pero el peso en su pecho no disminuyó. El rollo de película estaba en un estuche acolchado para archivo en el asiento del copiloto, protegido como si fuera de cristal. Seguía sellado, sin abrir desde al menos la década de 1970. El paquete de tela desprendía un ligero olor a humo, y la fotografía quemada que había junto a él la inquietaba. La imagen parcial de un zapato, una chimenea y papel chamuscado que se curvaba por las esquinas. Algo le decía que no era una foto cualquiera. Era una advertencia. No llamó por adelantado. Dominique le debía más de un favor y no haría preguntas. Trabajaba en el sótano de un laboratorio universitario dedicado a restaurar documentos dañados por el fuego y negativos frágiles, principalmente para el departamento de archivos. Aparcó, cogió la película y entró. Dominique levantó las cejas en cuanto la vio. Clare Roux, debería empezar a cobrarte el alquiler. Necesito tu mejor escáner, una cámara oscura controlada y quizá apoyo moral. Echó un vistazo al estuche que ella llevaba en la mano y a la expresión de su rostro. No preguntó nada. Habitación 3. Veamos qué tienes. Dentro del laboratorio, Clare se puso los guantes y colocó el cartucho sobre la mesa, bajo una luz limpia. Se movía con cuidado, como si fuera a explotar. Era un paquete Polaroid 108, extremadamente raro. Los productos químicos probablemente eran inestables y la película podía estar degradada hasta quedar inservible, pero había una posibilidad. Clare despegó con cuidado el sello de papel. El silbido del adhesivo seco cedió y el rollo que había dentro brilló con un tono plateado apagado a la luz. ¿Sigue intacto?, preguntó Dominique, observando desde un rincón. Sorprendentemente, respondió ella. Lo cargó en una cámara restaurada, del mismo modelo que la de la casa de Langley, y pulsó el obturador. La cámara hizo su ruido mecánico y una fotografía se deslizó en su mano. Negro caducado. Lo dejó a un lado y lo intentó de nuevo. Otra foto. Esta se reveló lentamente, no era negra, no estaba vacía. La giró hacia la luz y se quedó paralizada. Era Beth Langley, pero más mayor. Estaba descalza sobre un suelo de hormigón, envuelta en una manta, con la cara medio en sombra. Una pequeña cadena colgaba de su tobillo derecho, apenas visible cerca del suelo. Detrás de ella, se veía el contorno de una chimenea, la misma de la fotografía quemada. La voz de Clare se tensó. Esto es después de 1971, al menos una década. Ella sobrevivió, susurró Dominique. Él la mantuvo con vida. Clare negó con la cabeza. No solo la salvó, la crió. Reveló la siguiente foto. Beth estaba de nuevo sentada a una mesa, con una cámara Polaroid delante, pero no la miraba. Miraba más allá, hacia alguien, hacia quienquiera que estuviera sosteniendo la cámara real. Su expresión era inexpresiva,
sin miedo, sin ira, solo resignada. La siguiente, dijo Dominique. Clare sacó la tercera foto. Una imagen borrosa de la espalda de un hombre alto, vestido con una camisa negra. Estaba de pie frente a la chimenea, encorvado sobre algo. Detrás de él había estantes llenos de cajas de películas, álbumes de fotos y lo que parecían identificaciones, pasaportes, tarjetas plastificadas, nombres. Clare se inclinó. Necesito una lupa. Dominique le entregó una lupa. Ella estudió los estantes con atención, entrecerrando los ojos para ver las identificaciones. Una tenía el apellido Langley, otra Charlotte Lee y una tercera Wendy Stone. Nombres diferentes, caras diferentes, todas mujeres jóvenes, todas con la misma mirada distante. Clare, dijo Dominique, con la voz repentinamente tensa. Ella levantó la vista. Él señalaba la siguiente foto que se estaba revelando en la bandeja. Mostraba a la propia Clare sentada en su coche. Tomada desde un ángulo elevado, reciente. Llevaba el pelo recogido. Estaba hablando por teléfono. Recordaba a ese momento. Fue fuera de la tienda de comestibles hace 2 días. Se le hizo un nudo en la garganta. No había visto a nadie cerca. Nadie se había acercado, pero alguien había estado lo suficientemente cerca como para captarla con un teleobjetivo. Seguían vigilándolos. Dominique empezó a meter las fotos en fundas. Es un asesino en serie. Está organizado. Está documentando a todos los que se acercan. Tú eres la siguiente. No, dijo Clare. Es B. Dominique la miró confundido. Clare sacó su teléfono, buscó la foto de la chica en la ventana. Abrió la versión mejorada. ¿Recuerdas esto de hace 2 semanas? La cara en la casa de Langley. La que pensamos que era una chica. La he pasado por el reconocimiento facial. ¿Sabes a quién se parece más? Amplió la imagen y colocó la Polaroid de Beth adulta al lado. Los mismos ojos, la misma curva de los pómulos. Es ella. Dominique parpadeó. Pero tendría unos 50 años. Clare asintió lentamente. Entonces no es Beth, es la hija de Beth. Clare sacó su grabadora. Registro 4. Identificación final del sujeto. La película sin revelar confirma que Beth Langley sobrevivió al menos hasta mediados de los 20 años. Las imágenes indican que continuó cautiva y que finalmente se adaptó. Los sujetos aparecen con una cámara, posiblemente obligados a documentar a otros. Se ven múltiples identificaciones en el fondo. Sugiere una operación más amplia. La última imagen y el último rollo parecen ser fotos de vigilancia mías tomadas hace 2 días. Conclusión, el hombre detrás de la cámara sigue vivo, sigue vigilando, y la hija de Beth, presumiblemente nacida en cautiverio, permanece en la casa de los Langley. Apagó la grabadora. Dominique la miró fijamente. ¿Qué hacemos? La respuesta de Clare fue inmediata. Volvemos. El cielo sobre Sycamore Street estaba plano y gris cuando Clare y Thomas regresaron. Aparcaron a 2 manzanas. Esta vez no había cámaras. Ni bolsas. Clare llevaba una chaqueta ajustada con la grabadora escondida en el bolsillo interior. Thomas no llevaba nada más que guantes y un rollo de cinta adhesiva por si tenían que forzar la entrada de nuevo. Se quedaron frente a la casa de Langley durante un largo minuto en silencio. Todo estaba tranquilo, igual que antes. Pero alguien había estado en la casa recientemente. Alguien había tomado la foto de Clare y alguien, tal vez la hija de Beth Langley, todavía estaba dentro. Cruzaron la calle y rodearon la casa. La puerta estaba abierta. La ventana trasera, ahora familiar, se abrió con un chirrido. Clare entró primero. Thomas la siguió, con las botas crujiendo sobre las hojas secas esparcidas por el suelo. Dentro, la casa parecía más cálida, habitada. El polvo no era tan espeso. El olor a podredumbre era más débil. La luz del pasillo estaba encendida, tenue, amarillenta. Clare miró a Thomas. Esa luz estaba apagada la última vez. Él.
Thomas miró a Clare con los ojos muy abiertos. «Vete», articuló ella con los labios. «Ahora». Buscó lentamente la grabadora y la encendió en silencio en su bolsillo. La voz continuó. Intentó huir una vez. También lo hizo su hija, pero la casa la retiene como me retiene a mí. Otra pausa. Ella es mía. Entonces se oyó un portazo arriba. Pasos que corrían. Se alejaban. Clare esperó 10 segundos, luego 20. Thomas salió primero. Se marcha. Clare cogió la linterna y la encendió de nuevo. Buscó a la niña por toda la habitación. Nada. Se acercó al colchón y retiró las mantas. Allí, apenas visible, había una trampilla oculta debajo. La abrió. Una estrecha escalera de mano construida en el hormigón. Un túnel que conducía bajo la casa. Clare se volvió hacia Thomas. Tiene otra salida. Sigue viva. Tenemos que salir antes de que vuelva. No utilizaron las escaleras. Atravesaron el túnel. Estaba húmedo, frío, lleno de telarañas, pero salía por debajo de la valla rota a 2 manzanas, en el callejón detrás de una casa abandonada. Corrieron sin parar hasta llegar a la carretera principal. Más tarde, esa misma noche, Clare subió el audio de la grabadora a su ordenador portátil. Volvió a escuchar su voz, tranquila, serena, posesiva. Abrió el último boceto del cuaderno. Una niña detrás de un espejo, una mujer encadenada, y en la esquina, dibujado a lápiz, un hombre con una cámara, sonriendo. A la mañana siguiente, Clare presentó una denuncia oficial en la comisaría de Prescott. No con su nombre, todavía no. Creó una carpeta segura, encriptada, con marca de tiempo, catalogada, y envió los clips de audio, las fotografías y los datos del GPS utilizando un ordenador portátil desechable de una biblioteca. Marcó el contenido de forma anónima. Posible prueba, niño en peligro. Presunta menor oculta en el número 428 de Sycamore Street. Se cree que nació en cautiverio. Riesgo psicológico y físico continuo. Se requiere intervención inmediata. Incluyó un archivo de audio, la voz del hombre desde el sótano, y una foto, el reflejo de la niña en el espejo. Observó la barra de progreso hasta que llegó al 100%, cerró el navegador y se marchó. Al mediodía, los coches de policía habían rodeado la casa de Langley. Clare aparcó a 2 calles de distancia y observó desde una colina cercana con unos prismáticos. 6 agentes, una furgoneta. Se había montado una carpa en el jardín delantero. La ventana por la que había entrado estaba ahora tapiada. Una mujer con una chaqueta del departamento hablaba con alguien que llevaba una carpeta. Otro hombre, probablemente de los servicios sociales, estaba con un médico en la entrada lateral. Clare sintió un nudo en el pecho. Entonces la vio. La niña envuelta en una manta térmica plateada, con los ojos muy abiertos, descalza sobre la hierba. Sostenía un pequeño conejo de peluche, con el pelo enmarañado, pero vivo. Clare observó cómo los paramédicos se acercaban con delicadeza. La niña no se resistió. No lloraba. Solo miraba hacia atrás, hacia la casa. Más tarde, esa misma noche, Clare se encontró con Thomas en el porche de su casa. Los vi sacarla, le dijo. Se parecía a Beth. Thomas asintió lentamente. ¿Has oído lo que han encontrado? No. Lo llaman búnker de supervivencia. Pero era más que eso. Encontraron 3 habitaciones, todas ocultas debajo de la casa, conectadas por túneles reforzados, cámaras, diarios, reservas de comida, un estudio. A Clare se le revolvió el estómago, y un colchón quemado, cadenas en el suelo, lo que creen que era una habitación de confinamiento. La habían mantenido allí. Clare, ese hombre, ni siquiera sabemos su nombre. La crió en. Asintió una vez, con la mandíbula apretada. Avanzaron con cuidado por el pasillo. Clare se detuvo frente al espejo. Tocó el marco, que estaba caliente, y entonces vio un movimiento detrás del cristal. No era una sombra, no era su imaginación.
Una mano presionó suavemente el otro lado. Pequeña, pálida, limpia, sin miedo. Clare susurró, «Es ella». La mano no se movió. Clare habló en voz baja, «Sé que estás ahí». «Me llamo Clare. No he venido a hacerte daño». Un destello, solo el contorno de un rostro en el reflejo. Una niña, de 11 o 12 años. Tenía los ojos de Beth, la misma nariz inclinada, el mismo mentón suave, pero su expresión no era de miedo. Era expectante, como si hubiera estado esperando. Thomas dio un paso adelante. «Estamos aquí para ayudarte», dijo con suavidad. «Hemos visto las fotos. Sabemos lo que pasó aquí. No tienes por qué quedarte». La niña parpadeó lentamente. Luego articuló algo con los labios. Clare se inclinó, pero no pudo oírla. La niña volvió a articular las palabras, esta vez con más claridad. «Él sigue aquí». Clare sintió un nudo en el estómago. «¿Quién? ¿Dónde?» La niña retrocedió hacia la oscuridad y desapareció. Clare llamó suavemente al cristal. «Espera, por favor». No hubo respuesta. Thomas se volvió hacia el pasillo. «Tenemos que encontrar la forma de entrar. Eso no es solo un hueco. Está viviendo en las paredes». Clare volvió a examinar la moldura. El marco del espejo. Sus dedos encontraron una junta debajo del borde izquierdo. Presionó. Un panel se abrió. Detrás había una puerta pequeña, de madera, hecha a mano. El pestillo estaba oxidado y casi cerrado. Thomas lo abrió con fuerza. Dentro había unas escaleras que bajaban. Conducían al sótano. El aire cambió al entrar. Era más frío, húmedo y cargado de moho. Bajaron las escaleras lentamente. Clare encendió la linterna y el haz de luz atravesó las densas sombras. El sótano era más grande de lo que esperaban, de 6 por 9 metros, reforzado con hormigón y vigas de madera. A lo largo de las paredes había estanterías, cajas, armarios, un colchón, un calefactor, una caja de plástico con ropa y una cama hecha con mantas en una esquina. «Alguien vivía aquí», susurró Thomas. «Esto no está abandonado. Ha estado aquí recientemente». Clare se acercó a una estantería llena de libros y cuadernos. La mayoría estaban llenos de dibujos, simples bocetos a lápiz, una niña con un vestido, una mujer atada a una silla, un hombre con una cámara, un espejo, un pasillo. Cada boceto estaba etiquetado con letra de niño. Pasó una página. «Mamá llora demasiado fuerte». Clare se detuvo. Pasó otra. «Me escondo cuando él viene. Me escondo en la pared». Y otra más. «Él dice que ahora yo soy la cámara». De repente, se oyó un paso en el piso de arriba. Clare y Thomas se quedaron paralizados. Otro paso. Más pesado. Clare apagó la linterna. El sótano quedó sumido en la más absoluta oscuridad. El sonido volvió a oírse. Un crujido. Luego otro. Había alguien en la casa. Clare se escondió detrás de una viga, pegando la espalda al frío hormigón. Thomas se agachó junto a una estantería, en silencio. Los pasos se alejaron por el pasillo y se detuvieron en lo alto de las escaleras. Durante un largo momento, silencio. Luego una voz. Un hombre con voz grave. «No deberías haber vuelto». Clare sintió un escalofrío. La voz era profunda, mesurada, tranquila. «¿Creéis que no sé quiénes sois?», dijo. «Entráis en mi casa. Tocáis mis cosas. Robáis lo que no es vuestro». Una pausa. «Beth me enseñó a reconocer a gente como vosotros. Curiosos, hambrientos. No queréis la verdad. Queréis una historia. Total aislamiento». Clare bajó la mirada hacia su cuaderno y Beth. Thomas dudó. «Siguen buscando, pero hay rastros de sangre en la habitación más profunda, manchas viejas en el hormigón». Clare cerró los ojos. «Creo que murió allí abajo».
Creo que la enterró debajo de la casa o algo peor. Thomas no dijo nada. Clare pasó la noche digitalizando los bocetos del sótano. Cada uno era un testimonio. Los archivó en una carpeta marcada como testigo, niña de la casa. Algunos dibujos hablaban de comidas en silencio, de que le enseñaran a hablar solo cuando le hablaran, de que la obligaran a recrear fotos de viejas Polaroids, posando como su madre, posando como otros. Grabó otro registro. Registro 5. La policía ha recuperado a una niña no identificada de la residencia Langley. La niña parece ser la hija biológica de Beth Langley, según indicadores fotográficos y genéticos. La búsqueda forense confirma la presencia de habitaciones de confinamiento. Equipo de tortura. Se han presentado pruebas de audio. A día de hoy, el autor sigue sin ser identificado. Se sigue investigando la posible conexión con Vernon Dreyfus. Próximo objetivo. Localizar el lugar donde descansa Beth Langley. Terminó el registro y se quedó mirando la pantalla en blanco. La voz de Beth nunca se había grabado. Su rostro solo se veía en fotos, pero su hija había dibujado la verdad. A la mañana siguiente, Clare recibió un mensaje cifrado de Chatterdice. 1973, tú la viste, pero a él no. La pared del sótano, esquina sur. Hay un armario. Detrás, los negativos originales. Esta vez, Clare no esperó a Thomas. Condujo hasta el perímetro de la escena del crimen, aparcó y caminó hasta encontrar al agente adecuado. Le mostró su acreditación de prensa. No estoy aquí para interferir, dijo. Pero tengo información. Hay algo en el sótano, detrás de la pared sur. El agente se mostró reacio. Entonces Clare dijo el nombre Langley. 5 minutos más tarde, la acompañaron al interior. La casa ya no olía a moho. Olía a productos químicos. El equipo de recogida de pruebas había instalado purificadores de aire en el vestíbulo. Las muebles estaban cubiertos con láminas de plástico. Todas las habitaciones estaban acordonadas con cinta amarilla. Clare bajó al sótano una vez más, esta vez con guantes, una placa de identificación y 2 detectives cerca. Se dirigió a la pared sur. Allí, dijo. El armario estaba atornillado al cemento. 2 hombres la ayudaron a sacarlo. Detrás, a ras del hormigón, había una estrecha rendija. Uno de los detectives metió un gancho y sacó una caja sellada. Dentro había docenas de negativos, todos fechados y marcados. Clare los hojeó. Fotos de Beth, Clara, Sammy, Edward, fotos de otras mujeres, otras chicas, cientos de fotogramas, y en el fondo, envuelta en papel encerado, una última imagen. Una Polaroid de Beth Langley, muerta boca arriba, con las manos cruzadas sobre el pecho, un ramo de violetas prensadas sobre las costillas y una leyenda escrita a mano, prueba definitiva, más tranquila que nunca. Clare sostuvo la foto con manos temblorosas. Eso era todo. El último momento, la verdad, el cierre que nadie quería pero que todos necesitaban. Salió de la casa 1 hora más tarde. La niña había sido puesta bajo custodia protectora. No se dio ningún nombre, no se hizo ninguna declaración, no se dijo nada sobre el hombre. Clare sospechaba que se había ido, como Dreyfus, como los demás, tragado por sistemas demasiado ciegos o demasiado rotos para actuar, pero Beth ya no era un nombre en un informe, y su hija ya no vivía entre esas paredes. Esa noche, Clare subió su último episodio, un podcast titulado simplemente, La casa de la fotografía. Incluyó la voz, las fotos, los dibujos, la cinta del sótano. Censuró los nombres, difuminó los rostros, pero contó la verdad. Y por la mañana, el mundo estaba escuchando. El podcast de Clare alcanzó 1 millón de descargas en 3 días. No porque fuera sensacionalista, sino porque era real, crudo, humano. No dramatizó la historia. No buscó llamar la atención. Simplemente contó la verdad. Cómo desapareció una familia en 1971. Cómo reapareció una fotografía 52 años después. Como una niña nacida en silencio observaba el mundo desde detrás de un espejo y esperaba. Clare omitió los nombres para proteger a la niña.
No dijo dónde estaba la casa de Langley, pero incluyó un clip de audio de solo 18 segundos. La voz de la niña, tranquila, resonaba en la grabadora. Decía, vengo de las fotos, pero las fotos no te abrazan. Esa frase se extendió por internet como la pólvora. Los foros la analizaron. Los defensores la amplificaron. Supervivientes de cautiverio, de abusos, de pérdidas. Cientos de personas se pusieron en contacto con ella. Pero no todos creyeron. Algunos dijeron que era falso, una actuación. Otros dijeron que había fabricado las pruebas, que había montado el escenario en el sótano. Un correo electrónico decía simplemente, la verdad no viene de los fantasmas. Clare ignoró el ruido. Ella sabía lo que había visto, lo que había oído y lo que la niña había dibujado con carboncillo. Una y otra vez. El hombre con la cámara. Las autoridades solo hicieron pública una parte del caso. Reconocieron el hallazgo de una niña dentro de una parte sellada de una casa en ruinas en Prescott Valley. Que al principio no hablaba, estaba desnutrida pero estable. Edad estimada, 11 años. El ADN la relacionaba con Beth Langley. El informe evitó la palabra, cautiva. También evitaron la palabra, proyecto. Pero Clare sabía la verdad. A la niña no solo la habían encerrado. La habían criado bajo vigilancia, programada para recrear, enseñada a imitar las mismas poses que su madre había sido obligada a hacer una y otra vez hasta que las imágenes se repetían como si fueran escrituras sagradas. 2 semanas después de la redada, Clare fue invitada a hablar con la agente Miriam Calder, una perfiladora federal que había sido llamada tras la aparición de las fotografías. Calder vestía un traje marrón y no llevaba joyas. Su oficina no tenía ninguna decoración, salvo un recorte de periódico enmarcado de un caso de secuestro infantil resuelto en 1983. Le ofreció té a Clare, que lo rechazó. Luego fue al grano. Creemos que el hombre detrás de la cámara no era Vernon Dreyfus, sino alguien que trabajaba con él, posiblemente heredó su material, posiblemente incluso sus métodos. Clare asintió. Había docenas de nombres en esos negativos. Algunos tenían fechas que llegaban hasta bien entrados los años 90. Esto no terminó con los Langley. No, dijo Calder. Y lo estamos investigando ahora, hizo una pausa. ¿Estaría dispuesta a colaborar? Clare parpadeó. ¿Yo? ¿La han encontrado? ¿La han llamado? Han hecho lo que nosotros no pudimos. Esa niña estaba a pocas semanas de morir de hambre. Su trabajo le ha dado tiempo. Clare sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No dijo nada. Calder deslizó una fotografía por la mesa. Era uno de los documentos de identidad quemados que había en la estantería del estudio, parcialmente intacto. Clare se quedó mirando el nombre. Wendy Stone, 1977. Desaparecida en una área de descanso a las afueras de Tucson en 1985. Calder dijo, nunca la encontraron. Creemos que pudo haber estado alojada en el mismo sistema, en un sótano con la misma distribución. Creemos que Beth pudo haber sido obligada a cuidar de ella. Clare tragó saliva. Así que no estaba sola allí abajo. Calder negó con la cabeza. Ninguna de ellas lo estaba. Esa noche, Clare se sentó en su balcón bajo las estrellas y se quedó mirando la tranquila calle que se extendía debajo. No había vuelto a Sycamore Street. No podía. Pero tenía los dibujos, las cintas, la voz y los nombres. Sacó su cuaderno y empezó una lista. Beth Langley, Clara Langley, Samuel Langley, Wendy Stone, Charlotte Lee, Lee Anton, Rachel Black, Eden Avery. Las niñas cuyos rostros habían aparecido en esos fotogramas. Algunas borrosas, otras posando, otras gritando, todas congeladas en esa casa, en ese sistema. Luego añadió una más. La niña del espejo. Aún no tenía nombre, ni certificado de nacimiento, ni huellas dactilares registradas, solo dibujos. Y silencio. Pero era real y había sobrevivido. Clare grabó un nuevo episodio, no para el público, solo para ella.
Anota 6 nombres en la oscuridad. Hay una niña. Ahora está fuera. Lleva ropa diferente, come comida caliente, pero sus ojos siguen escudriñando las puertas. El hombre que la crió puede que ya no esté, pero las habitaciones siguen ahí. Había otras. Nombres en películas, rostros y dibujos. No era una sola casa. Era parte de algo más grande. Y alguien, en algún lugar, sigue observando. Pero ahora nosotros también observamos. Terminó la grabación y añadió una última entrada a su lista. Observadores. Sin dirección, sin rostro, solo la palabra. Y la promesa de que esta historia aún no había terminado. La niña estaba sentada en silencio en la sala de terapia, con los pies recogidos bajo ella en un rincón soleado. Aún no hablaba mucho. A veces respondía con gestos, otras con dibujos a lápiz. Le habían dado un cuaderno, con páginas en blanco, sin líneas. Hoy había dibujado una ventana. A través del cristal, una mujer se asomaba con los brazos extendidos. A su lado colgaba una cámara, sin abrir. La niña se había dibujado a sí misma al otro lado de la ventana, estirando los brazos hacia atrás. Encima de la imagen, había escrito una sola palabra, encontrada. Clare estaba al otro lado del cristal, el real. Un espejo de doble cara la separaba de la niña. No saludó con la mano. No lloró. Se limitó a mirar. El terapeuta que estaba a su lado le habló en voz baja. Hemos empezado a llamarla Lily. ¿Es ese su nombre? No. La mujer dijo que no nos daría uno, pero que le gustaba cuando lo decíamos, así que se quedó. Clare asintió. La habitación era cálida, luminosa, con juguetes esparcidos por el suelo y música suave de fondo, muy diferente del sótano de hormigón en el que había vivido durante años. Ahora dibuja más, añadió la terapeuta. Todos los días, y ayer pidió lápices de colores. Clare sonrió levemente. Está volviendo a ser ella misma, dijo. O quizá está descubriendo quién debería ser. 3 semanas más tarde, Clare recibió un paquete por correo. No había remitente. Dentro había una cinta VHS, un par de guantes y una única fotografía Polaroid. Mostraba el lateral de una casa diferente, una ventana tapiada con tablas y unas huellas de manos borrosas en el cristal. Clare reprodujo la cinta VHS en un viejo reproductor del archivo de la universidad. Al principio, la pantalla estaba en blanco, pero luego apareció un sótano. Una mujer atada a una silla. La fecha en la esquina, 1986. El nombre apareció en la parte inferior. Wendy Stone. Clare lo vio durante 6 minutos y luego lo detuvo. Metió la cinta en una bolsa de pruebas y la llevó directamente a la oficina del agente Calder. Siguen ahí fuera, dijo Clare. No fue un solo hombre. Era una red. Calder puso cara de pocos amigos. Creemos que tienes razón. Y ahora tenemos nuestra primera pista. Tucson. Clare asintió. Quiero participar. Ya lo estás haciendo. Esa noche, Clare grabó su último episodio en la casa de la serie de fotografías. Registro 7. Salir del fotograma. La chica del sótano ya tiene nombre. Camina a la luz del día. Dibuja en color, pero su pasado sigue vivo en las sombras. Habitaciones llenas de cámaras, rincones tapados con secretos. Beth Langley murió bajo su propia casa. Pero su hija sobrevivió, y sus dibujos nos dijeron más de lo que las fotos jamás podrían. Esto no es el final. Es solo el último fotograma de una película. El proyector sigue girando. Los observadores siguen ahí fuera, y ahora nosotros los observamos a ellos. Hizo una pausa y añadió una última frase. Por Beth, por Lily, por los que no pudimos salvar. Ahora os vemos. Epílogo. 2 meses después. Lugar desconocido. Lily estaba sentada en un escritorio. Había lápices de colores esparcidos a su alrededor. Dibujó un sol, un campo, una pequeña casa con persianas azules. Luego, en la esquina inferior,
casi como una idea de último momento, dibujó a una mujer. Vestida con un vestido gris fino, con los ojos hundidos, mirando desde el borde del campo. Su nombre estaba escrito con una letra perfecta y tenue, señorita Julie. El caso nunca había mencionado ese nombre. Clare vería el dibujo a la mañana siguiente y se quedaría paralizada porque, en los archivos fotográficos recuperados del sótano semanas antes, una de las cajas de fotos estaba etiquetada como «Inicio de la serie Julie». Y junto a ella, en otro dibujo infantil, Miss Julie siempre sonreía. El marco se amplió. El misterio se profundizó. Y la casa seguía en pie, ahora vacía, pero nunca en silencio.